Plegario Podredumbre de Emilio Cioran, prólogo de Fernando Sabater. ¿Cuáles son los derechos a la desesperanza? ¿Puede edificarse un discurso atareado en negarlo todo y en negarse? ¿En desmentir sus prestigios, su fundamento y su alcance y su verosimilitud misma? ¿No el escribir una tarea afirmativa siempre, de un modo u otro, apologética incluso en la mayoría de los casos? ¿Cómo se compagina la escritura con la demolición radical que nada respeta ni propone ninguna tendencia? En lugar de lo demolido, que no se reclama de tal o cual tendencia, ni quisiera verse triunfante en cosa alguna sobre las borradas ruinas de las anteriores. ¿Cómo se compagina el texto con las lágrimas, las palabras con los suspiros, o el discurso racional con el punto de vista de la piedra o de la planta? ¿Es concebible un pensamiento que se ve a sí mismo como una empresa imposible o ridícula, inevitablemente falaz en el justo momento de reconocer su verdad? Estos son algunas de las más urgentes preguntas que se plantean al hilo de la lectura de Samuel Beckett o de Emile Cioran. La respuesta no puede venir de un exterior que las obras de esos autores niegan. Es preciso volver al interior del texto mismo, reincidir en la pregunta, convencerse de que dentro tampoco hay nada. Leer a Beckett o a Cioran es reasumir una y otra vez la experiencia de la vaciedad. Lo que hay que decir es que siempre se dice demasiado. La multiplicidad de los discursos informativos o edificantes, persuasivos, entusiasmados o curiosos tienen algo de nauseabundo. El hombre es un animal ávido de creencias, de seguridades, de paliativos, y consigue todo eso merced al lenguaje. Pero sus creencias son deleznables, sus seguridades ilusorias y sus paliativos risibles. ¿Por qué no decirlo así? Una vez que por azar o improbable ejercicio se ha conquistado la lucidez, la condición enemiga de las palabras, ¿puede ya decirse algo, excepto lo que revela la oquedad del lenguaje de los otros, frente al que el discurso del escéptico es pleno, pero asume su vacío como contenido, mientras que los demás discursos, pretendidamente llenos de sustancia, se edifican sobre la ignorancia de su hueco? Pero ¿qué propósito puede tener proclamar la inanidad que acecha tras las palabras, salvo excluir al escéptico de la condición de engañado, de drogado por el humo de verdad, excluirle de la condición humana en suma? Por encima o por debajo de los hombres, quien conoce la mentira de las palabras y su promesa nunca puede volver a contarse entre ellos. ¿Será una roca que nos ignora, un árbol que se sospecha o un Dios consciente de que no existe un hombre jamás? El escepticismo es un ejercicio de desfascinación, dice Cioran. El pensamiento escéptico desarticula el montaje verbal que enfatiza, para bien o para mal, la raíz de realidad de las cosas. Saber desmontar el mecanismo de todo, puesto que todo es mecanismo, conjunto de artificios, de trucos, o para emplear una palabra más honrosa, de operaciones. Dedicarse a los resortes, meterse a relojero, ver dentro, dejar de estar engañado. Esto es lo que cuenta a sus ojos. Dijo Cioran de Valery, aún mejor podría haberlo dicho del mismo. Pasión por el desplazamiento intelectual del objeto del pensamiento, por la dirección amarga o regocijada. Tanto da de lo vigente. Nada debe quedar salvo de la crítica, pues en caso contrario, ésta se convertiría en velada apología de lo otro, lo no analizado. Si Cioran ensalza a los emperadores de la decadencia, enfrenta al opaco asesino sin imaginación que detenta en nuestros días el poder. Si jura nostálgico por Zeus o por la curvilínea Venus, lo hace solo por interés blasfemo frente al triunfante crucificado. Ensalzará al suicida contra quien jamás puso en entredicho la obligación de existir, y su reciente apología del éxtasis es solo una forma de flagelar la socería sin sangre de la vida funcional. Nada se propone, nada se recomienda. Cioran sabe que si se asienta a Nerón o a Juliano, no puede rechazarse al modesto funcionario gubernamental en quien hoy perviven sin placer ni entusiasmo los crímenes antiguos. La historia se acepta o se rechaza en bloque, pues toda discriminación valorativa es solo una forma especial de confusión o de complacencia en la confusión. Por eso las exhortaciones positivas de Cioran son siempre irónicas. Cuando recomienda algo es siempre lo imposible o lo execrable.
La perplejidad resultante no es accidente en el camino, sino la meta misma del caminar. La única consecuencia del pensamiento que puede ser llamada sin infamia lógica. Lo que Cioran dice es lo que todo hombre piensa en un momento de su vida, de menos al menos en uno, cuando reflexiona sobre las grandes voces que sustentan y posibilitan su existencia. Pero lo que suele ser pasado por alto es que la verosimilitud del discurso de Cioran, el que sea concebible acaso, siquiera momentáneamente, compromete inagotablemente el tejido lingüístico que nos mece. Si tales cosas pueden ser pensadas una vez en la vida, tienen que ser ciertas. Una realidad que se exprese no puede sobrevivir a tales apariencias. Basta que puedan ser pensadas para que sean. ¿En qué puede fundarse la fe, la alborada del espíritu, cuando ya han sido dichas tales cosas? Las palabras se han mostrado ya como vacías o podridas. Por un momento hemos visto inapelablemente lo que alienta tras esas voces consagradas, como justicia, verdad, inmortalidad, o Dios, o humanidad, amor, o un sinfín, etc. ¿Cómo podríamos de nuevo retirarlas como con buen ánimo sin consentir vergonzosamente en el engaño? Lo diremos así, una y otra vez, pero recomidos de inseguridad azorados por el recuerdo de un lúcido vislumbre que en vano trataremos de relegar al campo de lo delirante. La verdad peor, una vez entrevista emponzoña y desasosiega por siempre la concepción del mundo a cuyo placentario amparo quisimos vivir. La lucidez es la gotera del alma. La mirada desesperanzada sobre el hombre y las cosas. La repulsa de los factos administrativos que tratan de paliar la vaciedad de cualquier actividad humana. El sarcasmo sobre la pretendida extensión y profundidad del conocimiento científico. La irrisoria sublimidad del amor. Biología ascendía a las estrellas por obra y gracia de los chansons de ayer y hoy. Nuestra vocación, la de todo viviente, al dolor, al envejecimiento y a la muerte. Todos estos temas los comparte Cioran con los predicadores de todas las épocas, con los fiscales del mundo, quienes recomiendan abandonarlo en pos de la gloria de otro triunfal imperecero o de una postura ética o de apatía o renuncia más digna. ¿Es pues Cioran un moralista? Los primeramente discernible en su visión de las cosas es el desprecio. Esto parece mundar en tal sentido, pero podríamos decir con palabras que Santayana escribía pasando en otros filósofos, que el deber de un auténtico moralista hubiera sido más bien distinguir por entre esa perversa o turbia realidad, la parte digna de ser amada, por pequeña que fuese, eligiéndola de entre el remanente despreciable. Junto al desprecio, el moralista incuba dentro de él algún amor desesperado y no correspondido. Rabioso ama la serenidad, o la compasión, o la apatía. El deber o el nirvana, ama una virtud, o ama una postura, o una resolución. Salva de la universal inmundicia un gesto. Cioran no condesciende a ninguna palinodia, jamás recomienda nada. Quizás prefiriese en ciertos momentos la concepción vegetativa o la concepción del animal, pero no con el ademán de dignidad ofendida al moralista que arguye la condición humana es una estafa, burlémosla haciéndonos vegetales, sino con irónico distanciamiento. Señor juez, señor arzobispo, admirado filósofo, ¿no sería a fin de cuentas a una costa de la fachenda ser cardo o coliflor? No tiene su gran vocación de curandero, de saludador, no puede ser moralista. Lo que le importa, lo que se le impone por un retortijón incontrolable de sus vísceras, es aliviarse el nebuloso malestar que le recome y diferencia, utilizando para ello la escritura. Por mí, los problemas del cosmos y las teorías técnicas podrían resolverse solo o como quisieran las personas, o como acordaran resolverlo. En aquel momento la autoridad es en la materia. Mi gozo se halla más bien en la expresión, en la reflexión o en la ironía. Santayana. Expresión, reflexión o ironía. Aquí está la obra de Cioran. Expresar, debatirse de la íntima sensibilidad muda y gástrica hacia la objetivación. Esculpir en la blanda inflexibilidad de la palabra la efigie del monstruo privado de nuestra verdad. Hablar de lo ciego o de lo roto. Dar voz a lo que no puede tenerla. Nombrar lo inmencionable. Sin objetivo, sin oyente, quizás sin intentar persuadir. ¿De quién? ¿O a quién? ¿O a por qué? En la expresa renuncia al sistema, a la verdad, incluso sobre todo a la verdad. Hablar por hablar es la única liberación, decía Novalis. Un ejercicio tan torvo, tan improbable, debería suscitar la risa, o la risa preventiva, azorada de quien trata de evitar
que un discurso demasiado serio sea tomado en serio. Pero también la risa liberadora de quien por fin se atreve a saber. No es el severo ropón académico, la lúgubre máscara de quien lleva en su hombro el peso teórico al mundo, lo que dice más en favor de los hombros que el peso teórico naturalmente. Lo que sienta bien a la revelación nihilista, dejemos eso para quien tiene el sistema y por lo tanto el orden de su lado. Pongámonos del lado de la risa, de la sonrisa inspirada al borde del estallido de la carcajada refrenada en estilo. En esto está la maestría Cioran, la risa alzada sobre el borde o en torno de lo que la desmiente. Precisemos, no se trata de la risa, por ejemplo, nietzscheana, aún ya no, la opinión de lo que los textos de Cioran son la prolongación contemporánea de los del solitario Silmaría. Necesariamente tales precisiones y comentarios que expresados en la cruda forma en que los formula Susan Sontag apenas pueden compartirse. Hay muchas clases de risa, pero todas distan de ser igualmente estimable e igualmente sana. De todas las risas que hablando propiamente no son tales, sino que más bien reemplazan el aullido, solo tres a mi juicio merecen detenerse sobre ella, a saber, la risa amarga, la risa de dientes hacia afuera y la risa sin alegría. Corresponden a, cómo decirlo, a una escoriación progresiva del entendimiento. El paso de una a otra es el paso de lo menos a lo más, de lo inferior a lo superior o de lo exterior a lo interior, de lo grosero a lo sutil, de la materia a la forma. La risa amarga ríe de lo que no es bueno, es la risa ética. La risa de dientes afuera ríe de lo que no es verdadero, es la risa judicial. Lo que no es bueno, lo que no es verdadera, en fin, pero la risa sin alegría es la risa no ética. Por este gruñillo, ja, así es la risa de las risas, la risa puros, la risa que se ríe de la propia risa. Homenaje estupefacto a la broma suprema. En resumen, la risa que se ríe, silencio por favor, de lo desdichado. El humor rescata Cioran del sermón de los ejercicios espirituales, con lidios decorados de Loyola o del No somos nadie. Funeral de quien no se hubiera atrevido a decir eso mismo en la vida del difunto o de su propia vida. El humor le salva de cualquier tipo de unción y garantiza que la lucidez crítica del discurso no prescinde de volverse contra su misma empresa, que la lucidez tiene mucho de opaca y la risa también es risible. El humor preserva y confirma la reversibilidad del discurso, su circularidad, lo que puede volver sobre sí mismo, lo que necesariamente o libremente por azar retorna. Escapa a lo dogmático, a la ironía, y la ironía nos resguarda de la Iglesia. Tarea intelectual incalificable de la Cioran. No se deja etiquetar a la primera y la edición del trabajo no puede menos de resentirse. En realidad ningún género se le ajusta convincentemente, a lo que más podría parecerse a los manuales de meditación o a los libros de horas del horror, de la infinita finitud de las horas. Pero sería demasiado tranquilizador, amparándose en el elegante clasicismo de un estilo, confinarle definitivamente en el campo de lo puramente literario, en la sección filistea que los profesionales de la filosofía y de la ciencia suelen dar estas palabras, significando con ellas lo perteneciente en último término a lo venial y a lo recreativo, lo alejado de la dura realidad de la vida. Ejercicio propio de quienes no alcanzan, esto no suele llegar a decirse, las severas glorias de las matemáticas o el laboratorio o el sistema, por ejemplo. Pongamos solo por afán de provocar. ¿Qué es lo que hace Cioran? Que lo que hace Cioran es verdadera filosofía, con tanto derecho a ser llamada así tal como la tenía la de Diógenes frente a la de Platón. La historia de la filosofía la han escrito los sistemáticos, urge una apología del sofista, y si la verdad está del lado de los que renunciaron expresamente a ella, el sistemático científico insistirá en el carácter sugestivo del discurso fragmentario y Cioran. Tú lo ves todo negro y aquel puede verlo todo color de rosa. Con la misma razón, solo el sistema da cuenta de una y otra en la postura de los objetivos. Pero también el sistema mismo es una postura, de la que pueden dar cuenta Cioran y los sofistas. Al sistemático se le escapa el carácter de opción que tiene todo sistema, el punto de vista sugestivo que le da origen. El escéptico es muy consciente, en cambio, de ese inicio azaroso. El sistema acusará a Cioran de contradicciones, de incoherencia o de escribir cada fragmento como si no hubiera escrito nada más. Pero la coherencia que él busca es otra, que la de la sencilla solidaridad de las palabras domesticadas.
asusando unas palabras contra otras, pretende más bien la plena liberación de las fuerzas que las palabras ocultan o postergan. No se trata de edificar un castillo conceptual en el cual refugiar nuestros sueños, las esperanzas sin las que no queremos perdurar, perdurar por demasiado tiempo. Esto ha sido considerada la misión de la filosofía. Pero el pensamiento es destrucción en su esencia, más exactamente en su principio. Se comienza a pensar para romper las ligaduras, disolver las afinidades y comprender la armazón del real. Solo después, cuando el trabajo de Zappa está muy avanzado, el pensamiento se domina y se insurge contra su movimiento natural. Pensador ahistórico, espléndidamente aislado, sin escuela ni progenio, la figura de Cioran aparece con creciente frecuencia en el mar de los sargazos de la cultura contemporánea. Al rey de los pesimistas le bautiza el imitable estilo de Taine, o con Susan Tosa comienza con citas suyas una película bastante mediocre presentada en Cannes en 1971. Y hace sobre él entusiasta declaración a la prensa. Uno de sus libros, La caída en el tiempo, alcanza cierto éxito en Estados Unidos, aunque Cioran advierte: como todo éxito, se trata de un malentendido. Se repiten sus aforismos para dar peso sentencioso a sus artículos periodísticos con pretensión de sublimidad. Peligro máximo a Cioran, lo fácil y brillantemente que se le puede citar. No le busquéis en la obra de los filósofos profesionales ni en las historias de la filosofía. Una excepción sí es Ferrater, le cita en el diccionario filosófico en la biografía de los artículos del nihilismo. Sus obras son contemporáneos de las de Sartre o Camus, pero nadie se atrevería a incluirlo en el existencialismo francés. Las galimatías de la esencia y la existencia son demasiado alemanes para Cioran. Como Georges Bataille, como Clement Rose, Cioran es miembro de la sombra. En el sentido que emplea la expresión trias de la filosofía oficial francesa en nuestros días, hacia esta sombra se van volviendo muchos ojos, fatigados del relumbrón de tanto alamares y charreteras. De todos los países de Europa, el predilecto de Cioran, su obsesión, su límite y su infierno es España. Leyéndole se hace necesario que tal cosa como España exista, en mística y en blasfemia, en fanatismo y en sangre, en ímpetu y en desesperanza, en azar y fatalismo. Tenemos raíces más largas y más hondas, hemos llevado a su límite la experiencia de vivir, hemos transgredido los límites. Nuestro castigo es aleccionador. Le llamé en algún sitio nihilista y él me repuso: no estoy muy seguro de ser nihilista, soy más bien un escéptico, al que tienta de cuando en cuando otra cosa que la duda. Así se ve él, y quizás así deberíamos verle nosotros. Este es un libro que nunca se acaba de leer y al cerrarlo uno se repite: el árbol de la vida no conocerá ya primavera, es madera seca. De él harán ataúdes para nuestros huesos, nuestros sueños y nuestros dolores. Y luego ahora qué y ahora qué. 15 de julio de 1971, Sabater. El brevario podredumbre. La genealogía del fanatismo. En sí misma toda idea es neutra, o debería serlo. Pero el hombre la anima, proyecta en ella sus llamas y sus demencias. Impura, transformada en creencia, se inserta en el tiempo, adopta figura de suceso. El paso de la lógica a la epilepsia se ha consumado. Así nacen la ideología, las doctrinas y la farsa sangrienta. Idólatras por instintos, convertimos en incondicionados los objetos de nuestros sueños y de nuestros intereses. La historia no es más que un desfile de falso absoluto, una sucesión de templos elevados a pretextos, un embellecimiento del espíritu ante lo improbable. Incluso cuando se aleja de la religión, el hombre permanece sujeto a ella, agotándose en forjar simulacros de dioses. Lo adopta después febrilmente. Su necesidad de ficción, de mitología, triunfa sobre la evidencia y el ridículo. Su capacidad de adorar es responsable de todos sus crímenes. El que ama indebidamente a un dios obliga a los otros a amarlo, en espera de exterminarlos si se rehúsan. No hay intolerancia, intransigencia ideológica o proselitismo que no revelen el fondo bestial del entusiasmo. Que pierda el hombre su facultad de indiferencia, se convierte en asesino virtual.
que transforme su idea en Dios. Las consecuencias son incalculables. No se mata más que en nombre de un Dios o de sus sucedáneos. Los excesos suscitados por la diosa razón, por la idea de nación, o por la idea de clase o de raza, son parientes de la Inquisición o de la Reforma. Las épocas de fervor sobresalen en hazañas sangrientas. Santa Teresa no podía menos de ser contemporáneo de los autos de fe y Lutero de la matanza de los campesinos. En las crisis místicas los gemidos de las víctimas son paralelos a los gemidos del éxtasis. Patíbulos, calabozos, mazmorras no prosperan más que a la sombra de una fe, de esa necesidad de creer que ha infectado el espíritu humano para siempre. El diablo palidece junto a quien dispone de una verdad, de su propia verdad. Somos injustos con los Nerones o los Tiberios. Ellos no inventaron el concepto de herético, no fueron sino soñadores degenerados que se divertían con las matanzas. Los verdaderos criminales son los que establecen una ortodoxia en el plano religioso o político, los que distinguen entre el fiel y el cismático. En cuanto nos rehusamos a admitir el carácter intercambiable de las ideas, la sangre corre. Bajo las resoluciones firmes se yergue un puñal. Los ojos llameantes presagian el crimen. Jamás un espíritu dubitativo, aquejado de hamletismo y de duda, fue pernicioso. El principio del mal reside en la tensión de la voluntad, en la ineptitud para el quietismo, en la megalomanía prometeica de esta raza que revienta de ideales, que estalla bajo sus propias convicciones y a la cual, por haberse complacido en despreciar la duda y la pereza, vicio más noble que todas sus virtudes, se ha internado en una vía de perdición, en la vía de la historia, en esa mezcla indecente de banalidad y de apocalipsis. La certeza abunda en ella, suprimirla y suprimiréis sobre todo sus consecuencias y reconstituiréis el paraíso. ¿Qué es la caída humana sino la búsqueda de una verdad y la certeza de haberla encontrado? La pasión por un dogma, el establecimiento de un dogma. De ello resulta el fanatismo, tara capital que da al hombre el gusto por la eficiencia, por la profecía y el terror. Lepra lírica que contamina las almas, las somete, las tritura o las exalta. No escapan más que los escépticos o los perezosos y los estetas, porque no proponen nada, porque verdaderos bienhechores de la humanidad destruyen los prejuicios, analizan el delirio. Me siento más seguro junto a un Pirrón que junto a un San Pablo, por la razón de que una sabiduría de exabrupto es más dulce que una santidad desenfrenada. En un espíritu ardiente encontramos la bestia de presa, disfrazada. No podríamos defendernos demasiado de las garras de un profeta, en cuanto eleve la voz, sea en nombre del cielo, de la ciudad o de otros pretextos, alejados de él. Sátiro de vuestra soledad, nos perdona el vivir más acá de sus verdades y su arrebato. Quiere haceros compartir su histeria, su bien, imponérosla y desfiguraos. Un ser poseído por una creencia y que no buscase comunicárselo a otro es un fenómeno ajeno a la tierra, donde la obsesión de la salvación vuelve la vida irrespirable. Mirad en torno a vosotros, por todas partes larvas que predican. Cada institución traduce una misión. Los ayuntamientos tienen su absoluto como los templos. La administración con sus reglamentos, metafísica para uso de monos, todos se esfuerzan por remediar la vida de todos. Aspiran a ello hasta los mendigos, incluso los incurables. Las aceras del mundo y los hospitales rebosan de reformadores. El ansia de llegar a ser fuente de suceso actúa sobre cada uno como un desorden mental o una maldición elegida. La sociedad es un infierno de salvadores. Lo que buscaba Diógenes con su litania era un indiferente. Y me basta escuchar a alguien hablar sinceramente de ideal, o hablar de porvenir, o hablar de filosofía, o escucharle decir nosotros, con una inflexión de seguridad, invocar a los otros y sentirse su intérprete para que le considere mi enemigo. Veo en él a un tirano fallido, casi un verdugo, tan odioso como los tiranos y los verdugos de categoría. Es que toda fe ejerce una forma de terror tanto más temible cuanto que los puros son sus agentes. Se sospecha de los ladinos, de los bribones, de los tramposos. Sin embargo, no sabríamos imputarle ninguna de las grandes convulsiones de la historia. No creyeron en nada y no hurgaron vuestros corazones ni vuestros pensamientos más íntimos. Los abandonaron a vuestra malicia, a vuestra desesperación o a vuestra inutilidad. La humanidad les debe los pocos momentos de prosperidad que ha conocido. Son ellos los que salvan a los pueblos que los fanáticos torturan y los idealistas arruinan. Sin doctrina,
no tienen más que caprichos e intereses, vicios acomodaticios, mil veces más soportables que el despotismo de los principios, porque todos los males de la vida vienen de una concepción de la vida. Un hombre político cumplido debería profundizar en los sofistas antiguos y tomar lecciones de canto y de corrupción. Pero el fanático es incorruptible. Si mata por una idea, puede igualmente hacerse matar por ella. En los dos casos, tirano o mártir es un monstruo. No hay seres más peligrosos que los que han sufrido por una creencia. Los grandes perseguidores se reclutan entre los mártires a los que no se les ha cortado la cabeza. Lejos de disminuir el apetito de poder, el sufrimiento lo exaspera. Por eso el espíritu se siente más a gusto en la sociedad de un fanfarrón que la de un mártir. Nada le repugna tanto como ese espectáculo donde se muere por una idea. Harto de lo sublime y de carnicería, sueña con un aburrimiento de provincial a escala universal. Con una historia cuyo estancamiento sería tal que la duda se dibujaría como un acontecimiento y la esperanza como una calamidad. El antiprofeta. En todo hombre dormita un profeta, y cuando se despierta hay un poco más de mal en el mundo. La locura de predicar está tan anclada en nosotros que emerge de profundidades desconocidas al instinto de conservación. Cada uno espera su momento para proponer algo, no importa el qué, tiene una voz y con eso basta. Pagamos caro en el fondo no ser sordos ni mudos. De los desarrapados a los snob, todos prodigan su generosidad criminal. Todos distribuyen recetas de felicidad, todos quieren dirigir los pasos de todos. La vida en común se hace intolerable y la vida consigo mismo más intolerable todavía. Cuando no se interviene en los asuntos de los otros, se está tan inquieto con los propios que se convierte al yo mismo en religión o apóstol invertido. Se le niega, somos víctimas del juego universal. La abundancia de soluciones a los aspectos de la existencia solo es igualada por su futilidad. La historia, manufactura de ideales, mitología lunática, frenesí de hordas y de solitarios, rechazo de aceptar la realidad tal cual es, sed mortal de ficciones. La fuente de nuestros actos reside en una propensión inconsciente a considerarnos el centro y la razón y el resultado del tiempo. Nuestro reflejo y nuestros orgullos transforman en planeta la parcela de carne y de conciencia que somos. Si tuviéramos el justo sentido de nuestra posición en el mundo, si comparar fuera inseparable de vivir, la revelación de nuestra ínfima presencia nos aplastaría. Pero vivir, en el fondo, es cegarse sobre sus propias dimensiones. Si todos nuestros actos, desde la respiración hasta la fundación de imperios o de sistemas metafísicos, derivan de una ilusión sobre nuestra importancia, con mayor razón aún el instinto profético. ¿Quién, con la exacta visión de su nulidad, intentaría ser eficaz y erigirse en Salvador? Nostalgia de un mundo sin ideal, de una agonía sin doctrina y de una eternidad sin vida. El paraíso, pero no podríamos existir un instante sin engañarnos. El profeta en cada uno de nosotros es el rasgo de locura que nos hace prosperar en nuestro vacío. El hombre idealmente lúcido, luego idealmente normal, no debería tener ningún recurso fuera de la nada que está en él. Me parece oírle. Desgajados de los fines, de todos los fines, no conservo de mis deseos y de mis amarguras sino la fórmula. Habiendo resistido a la tentación de sacar conclusiones, he vencido al espíritu. Como he vencido a la vida por el horror a buscarle una solución. El espectáculo del hombre, que vomitivo. El amor, un encuentro de dos salivas. Todos los sentimientos traen su absoluto de la miseria de las glándulas. No hay nobleza sino en la negación de la existencia, en una sonrisa que domina paisajes aniquilados. En otro tiempo tuve un yo, ahora no soy más que un objeto, me atraco de todas las drogas de la soledad. Las del mundo fueron demasiado débiles para hacérmelo olvidar. Habiendo matado al profeta en mí, ¿cómo conservaré aún un sitio entre los hombres? En el cementerio de las definiciones. Tenemos fundamento para imaginarnos un espíritu exclamando: todo carece para mí ya de objeto, pues he dado las definiciones de todas las cosas. ¿Y si podemos imaginarlos, cómo dotarlo de continuidad? Soportamos tanto mejor lo que nos rodea porque le damos un nombre y nos desentendemos de ello. Pero abarcar una cosa con una definición, sea lo arbitraria que sea, y tanto más grave resulta cuanto más arbitraria, pues el alma se adelanta entonces al conocimiento, es rechazarla, volverla insípida y superflua, aniquilarla.
el espíritu ocioso y vacante, y que no se integra en el mundo más que gracias al sueño. ¿En qué podría tarearse, sino ensanchar los nombres de las cosas, en vaciarlas y en sustituirlas por fórmulas? Después evoluciona sobre sus escombros, no más sensaciones, solo recuerdos. Bajo cada fórmula yace un cadáver. El ser y el objeto mueren bajo el pretexto al que dieron lugar. Es el desenfreno frívolo y fúnebre del espíritu. Y ese espíritu se ha derrochado en lo que ha nombrado y circunscrito. Enamorado de los vocablos, odiaba los misterios de los silencios pesados y los volvía ligeros y puros. Él mismo llegó a ser ligero y puro, puesto que aligerado y purificado todo, el vicio de definir ha hecho de él un asesino gracioso y una víctima discreta. Es así como se ha borrado la mancha que el alma extendía sobre el espíritu y que era lo único que le recordaba que estaba vivo, de la civilización y de la frivolidad. ¿Cómo soportaríamos la masa y la profundidad gastada de las obras y de las obras maestras si espíritus impertinentes y deliciosos no hubiéramos añadido a su trama los flecos de un desprecio sutil y de primaverales ironías? ¿Cómo podríamos soportar los códigos, las costumbres, los párrafos del corazón, que la inercia y el decoro han superpuesto a los vicios inteligentes y fútiles? Si no existieran esos seres regocijantes cuyo refinamiento coloca juntamente en las cumbres y al margen de la sociedad, es preciso estar agradecido a las civilizaciones que no han abusado de lo serio, que han jugado con los valores y que se han deleitado en engendrarlos y en destruirlos a la vez. Se conoce fuera de las civilizaciones griega o la francesa una demostración más lúcidamente festiva de la elegante nada de las cosas. El siglo de Alcibiades y el siglo XVIII francés son dos fuentes de consuelo de la historia. Mientras que no es hasta su último estado, hasta la disolución de todo un sistema de creencia y costumbre, cuando las otras civilizaciones pudieron gustar del ejercicio alegre que presta un sabor de inutilidad a la vida en plena madurez, en plena posesión de su fuerza y de su porvenir. Esos dos siglos conocieron el hastío, despreocupado de todo y permeable a todo. ¿Hay mejor símbolo de esto que Madame de Fan, vieja y ciega y clarividente, que aún execrando la vida, gusta sin embargo de los recreos de la amargura? Nadie alcanza de buenas a primeras la frivolidad. Es un privilegio y un arte. Es la búsqueda de lo superficial por aquellos que, habiendo advertido la imposibilidad de toda certeza, han adquirido asco por ella. Es la huida lejos de esos abismos naturalmente sin fondo que no pueden llevar a ninguna parte. Queda sin embargo entonces la apariencia. ¿Por qué no alzarla al nivel de un estilo? Esto es conceder más prestigio a la expresión que al alma que la sustenta, a la gracia que a la intuición. A la emoción misma se vuelve cortés. El ser entregado a sí mismo sin ningún prejuicio de elegancia es un monstruo. No encuentro en sí más que zonas oscuras donde rondan inminentes el terror y la negación. Saber con toda su vitalidad que uno se muere y no poder ocultarlo es un acto de barbarie. Toda filosofía sincera reniega de los títulos de la propia civilización, cuya función consiste en tamizar nuestros secretos y en disfrazar los efectos buscados. Así la frivolidad es el antídoto más eficaz contra el mal de ser lo que uno es. Merced a ella engañamos al mundo y disimulamos a los otros la inconveniencia de nuestras profundidades. Sin sus artificios, ¿cómo no enrojecer de tener un alma? Nuestra soledad es a flor de piel, qué infierno para los demás. Pero siempre para ellos y a veces para nosotros mismos, para quienes inventamos nuestras apariencias. Desaparecer en Dios. El espíritu que cuida su esencia distinta está amenazado a cada paso por las cosas a las que rehúsa. Cuando a menudo la atención, el más grande de sus privilegios, le abandona, sea las tentaciones de las que ha querido huir o a esa presa de misterios impuros. ¿Quién no conoce esos miedos, esos estremecimientos, esos vértigos que nos aproximan a la bestia o a los problemas postreros? Nuestras rodillas tiemblan sin doblarse. Nuestras manos se buscan sin juntarse, nuestros ojos se elevan y no divisan nada. Conservamos este orgullo vertical que reafirma nuestro valor, este horror de los gestos que nos preserva de las efusiones y el socorro de los párpados para cubrir miradas ridículamente inefables. Nuestro desliz está próximo, pero no es inevitable. El accidente curioso, pero nada nuevo. Una sonrisa apunta ya en el horizonte de nuestros terrores.
No nos desplomaremos en la oración, pues a fin de cuentas, el no debe triunfar. Su mayúscula debe ser comprometida por nuestra ironía. Los escalofríos que dispensa que sean disueltos por nuestro corazón. Si verdaderamente tal existe esa fábula, Dios, si nuestra debilidad primasen sobre nuestras resoluciones y nuestras profundidades sobre nuestros exámenes, entonces, ¿por qué pensar todavía si nuestras dificultades estarían ya resueltas, nuestras interrogaciones suspendidas y nuestros espantos apaciguados? Sería demasiado fácil. Todo absoluto, personal o abstracto es una forma de escamotear los problemas mismos de la vida. Y no solo los problemas de ella, sino también su raíz misma, que no es otra que un pánico de los sentidos. Dios es la caída perpendicular sobre nuestro espanto, la salvación cayendo como un rayo en medio de nuestras búsquedas que ninguna esperanza engaña, anulación sin paliativo de nuestro orgullo desconsolado y voluntariamente inconsolable, encaminamiento del individuo por un apartadero, paro del alma por falta de inquietudes. ¿Qué mayor renuncia que la fe? Es cierto que sin ella uno se aventura a una infinidad de callejones sin salida, pero incluso sabiendo que nada puede llevar a nada, que el universo es solamente un subproducto de nuestra tristeza, ¿por qué sacrificaríamos ese placer de tropezar y rompernos la cabeza contra la tierra y el cielo? Las soluciones que nos proponen nuestra cobardía ancestral son las peores deserciones a nuestro deber de decencia intelectual. Equivocarse, vivir y morir engañados es allí lo que hacen la mayoría, es decir, casi todos los hombres. Pero existe una dignidad que nos preserva de desaparecer en Dios y que transforma todo nuestro instante en oraciones que jamás haremos. Las variaciones sobre la muerte. Porque no reposa sobre nada, porque carece hasta de la sombra misma un argumento, es por lo que perseveramos en la vida. La muerte es demasiado exacta. Todas las razones se encuentran de su lado. Misteriosa para nuestro instinto se dibuja ante nuestra reflexión límpida, sin prestigio y sin lo falso atractivo de lo desconocido. A fuerza de acumular misterios inútiles y de monopolizar el sinsentido, la vida inspira más espanto que la muerte, es ella la gran desconocida. ¿A dónde pueden llevarnos tanto vacío e incomprensión? Nos aferramos a los días porque el deseo de morir es demasiado lógico, por tanto ineficaz. Porque si la vida tuviese un solo argumento a su favor, distinto de una evidencia indiscutible, se aniquilaría. Los instintos y los prejuicios se desvanecen al contacto con el rigor. Todo lo que respira se alimenta de lo inverificable. Un suplemento de lógica sería funesto para la propia existencia. Esfuerzo hacia lo insensato, dado un fin preciso a la vida, pierde instantáneamente su atractivo. La inexactitud de sus fines la vuelve superior a la muerte. Un ápice de precisión la rebajaría a la trivialidad de las tumbas. Pues una ciencia positiva del sentido de la vida desplomaría la tierra en un día. Ningún frenético lograría reanimar la improbabilidad fecunda del deseo. Se puede clasificar al hombre siguiendo los criterios más caprichosos, según sus humores, o sus inclinaciones, o sus sueños, o de sus propias glándulas. Se cambia de idea como de corbata. Pues todavía todo criterio viene de lo exterior, de las configuraciones y de los accidentes del tiempo. Pero hay algo que viene de nosotros mismos, que es nosotros mismos, una realidad invisible, pero interiormente verificable, una presencia insólita y de siempre, que puede concebirse en todo instante y que no nos atrevemos jamás a admitir, y que no tiene actualidad más que antes de su consumación. ¿Es la muerte el verdadero criterio? ¿Es ella la más íntima dimensión de todos los vivientes? La que separa a la humanidad en dos órdenes tan irreductibles, tan alejados el uno del otro, que hay más distancia entre ellos que entre un buitre y un topo, que entre una estrella y un escupitajo. El abismo de dos mundos incomunicables se abre entre el hombre que tiene el sentimiento de la muerte y el que no lo tiene. Sin embargo, los dos mueren, pero uno ignora su muerte y el otro lo sabe. El uno no muere más que un instante, el otro no cesa de morir. Su condición común les coloca precisamente en las antípodas el uno del otro, en los dos extremos y en el interior de una misma definición. Inconciliables sufren el mismo destino. El uno vive como si fuera eterno, el otro piensa continuamente su eternidad y la niega en cada pensamiento. Nada puede cambiar nuestra vida salvo la insinuación progresiva en nosotros de las fuerzas que la anulan. Ningún principio nuevo le adviene ni de la sorpresa de nuestro crecimiento, ni del florecimiento de nuestros dones, les son naturales.
y nada natural sabría ser de nosotros otra cosa que nosotros mismos. Todo lo que prefigure la muerte añade una cualidad de novedad a la vida, la modifica y la amplía. La salud la conserva tal cual, en una estéril identidad, mientras que la enfermedad es una actividad, la más intensa que el hombre puede desplegar, un movimiento frenético y estacionario, el más rico derrocha energía sin gesto, la espera hostil y apasionada de una fulguración irreparable. Y contra la obsesión de la muerte, los subterfugios de la esperanza se declaran tan ineficaces como los argumentos de la razón. Su insignificancia no hace sino exacerbar el apetito de morir. Para triunfar sobre este apetito no hay más que solo un método, vivirlo hasta el fin. Sufriendo todas sus delicias y su espanto, no hacer nada por eludirlo. Una obsesión vive hasta la saciedad se anula en sus propios excesos. De tanto hacer hincapié sobre el infinito de la muerte, el pensamiento llega a gustarlo, a asquearnos de él, negatividad demasiado llena que no ahorra nada y que más que comprometer y disminuir los prestigios de la muerte nos revela la inanidad de la vida. ¿Quién no se ha entregado a la voluptuosidad de la angustia? ¿Quién no ha saboreado en el pensamiento los peligros de la propia extinción ni gustado aniquilamientos crueles y dulces? No se curará jamás de la obsesión de la muerte. Será atormentado por ella, por haberla resistido. Mientras que quien experto en una disciplina de horror, meditando en su podredumbre, se ha reducido deliberadamente a ceniza. Ese mirará hacia el pasado de la muerte y él mismo no será sino un resucitado que ya no puede vivir. Su método le habrá curado de la vida y de la muerte. Toda experiencia capital es nefasta. Las capas de la existencia carecen de espesor. Quien hurgue en ellas, arqueólogo del corazón y del ser, se encuentra al final de sus investigaciones ante profundidades vacías. Echará de menos vanamente lo ornato de las apariencias. Así es como los misterios antiguos, pretendidamente revelaciones de los secretos últimos, han pasado sin legarnos nada en materia de conocimiento. Los iniciados sin duda estaban obligados a no transmitir nada. Es sin embargo inconcebible que en tan gran número no se haya encontrado un solo charlatán. ¿Qué hay de más contrario a la naturaleza humana que tal obsesión en el secreto? Lo que ocurre es que no había secreto, había ritos y estremecimiento. Una vez apartados los velos que podían descubrir sino abismos sin importancia, no hay iniciación más que a la nada y al ridículo de estar vivo. Y yo sueño con una Ulises de corazones desengañados, con un misterio neto sin dioses y sin la vehemencia de la ilusión. Al margen de los instantes. Es la imposibilidad de llorar lo que conserva en nosotros el gusto por las cosas y las hace existir todavía. Impide que agotemos su sabor y nos apartemos de ella. Cuando por tantas carreteras y orillas nuestros ojos rehúsan a ahogarse en sí mismos, preservan con su sequedad el objeto que los maravilla. Nuestras lágrimas despilfarran la naturaleza como nuestros trances a Dios. Pero finalmente nos despilfarran a nosotros mismos, pues nosotros no somos más que la renuncia a dar libre curso a nuestros deseos supremos. Las cosas que entran en la esfera de nuestra admiración o de nuestras tristezas no permanecen en ella más que porque no las hemos sacrificado o bendecido con nuestros adioses líquidos. Es así como después de cada noche, encontrándonos ante un nuevo día, la irrealizable necesidad de llenarlo nos colma de espanto. Y exiliado en luz, como si el mundo acabase de conmoverse, de inventar su astro, huimos de las lágrimas, una sola de las cuales bastaría para desposeernos del tiempo. La desarticulación del tiempo. Los instantes se siguen los unos a los otros. Nada les presta la ilusión de un contenido o la apariencia de una significación. Se desenvuelven. Su curso no es el nuestro, contemplamos su fluir, prisioneros de una percepción estúpida. El vacío del corazón ante el vacío del tiempo. Dos espejos reflejan cara a cara su ausencia y una misma imagen de nulidad. Como bajo el efecto de un alelamiento pensativo todo se nivela, no más cumbre, no más abismo. ¿Dónde descubrir la poesía de las mentiras, el aguijón de un enigma? Quien no conoce el aburrimiento se encuentra todavía en la infancia del mundo, cuando las edades esperaban aún para nacer. Permanece cerrado este tiempo fatigado que se sobrevive, que ríe sus dimensiones y sucumbe en el umbral de su mismo.
Por venir, arrastrado con él a la materia, ascendía súbitamente a un lirismo de negación. El aburrimiento es el eco en nosotros del tiempo que se desgarra, la revelación del vacío, el cese de ese delirio que sostiene o inventa la vida. Creador de valores, el hombre es el ser delirante por excelencia, presa de la creencia de que algo existe. Mientras que le basta retener su aliento, todo se detiene. Suspender sus emociones, nada se estremece ya. Suprimir sus caprichos, todo se hace opaco. La realidad es una creación de nuestros excesos, de nuestras desmesuras y de nuestros desarreglos. Un freno en nuestras palpitaciones, el curso del mundo se hace más lento. Sin nuestros ardores, el espacio es de hielo. El tiempo mismo no transcurre más que porque nuestros deseos engendran este universo ornamental que desnudaría un ápice de lucidez. Una pizca de clarividencia nos reduce a nuestra condición primordial, la desnudez. Un punto de ironía nos desviste de ese disfraz de esperanza que nos permite engañarnos e imaginar la ilusión. Todo camino contrario lleva fuera de la vida. El hastío no es más que el comienzo de este itinerario. Nos hace sentir el tiempo demasiado largo, inepto para revelarnos un fin. Separado de todo objeto, no teniendo nada que asimilar del exterior, nos destruimos a cámara lenta, puesto que el futuro ha dejado de ofrecernos una razón de ser. El hastío nos revela una eternidad que no es la superación del tiempo, sino su ruina. Es el infinito de las almas podridas por falta de supersticiones, un absoluto chato donde nada impide a las cosas girar en redondo en busca de su propia caída. La vida se crea en el delirio y se deshace en el hastío. Quien padece un mal caracterizado no tiene el derecho de quejarse. Tiene una ocupación. Los grandes dolientes no se aburren jamás. La enfermedad les llena, como el remordimiento alimenta a los grandes culpables, pues todo sufrimiento intenso suscita un simulacro de plenitud y propone a la conciencia una realidad terrible que ésta no sabría eludir. Mientras que el sufrimiento sin objeto en ese luto temporal que es el hastío no pone a la conciencia nada que lo obliga a una gestión fructuosa. ¿Cómo curar de un mal no localizado y supremamente impreciso, que aqueja al cuerpo sin dejar huella en él, que se insinúa en el alma sin marcarla con ninguna señal? Se parece a una enfermedad a la que hubiéramos sobrevivido, pero que hubiera absorbido nuestras posibilidades, nuestras reservas de atención y nos hubiera dejado impotentes para llenar el vacío que sigue a la desaparición de nuestros horrores y al desvanecimiento de nuestros tormentos. El infierno es un refugio comparado con ese destierro en el tiempo, con esa languidez vacía y postrada donde nada nos detiene sino el espectáculo del universo que se caería bajo nuestras miradas. ¿Qué terapéutica emplear contra enfermedad que no recordamos y cuyas consecuencias infieren en nuestros días? ¿Cómo inventar un remedio a la existencia? ¿Cómo concluir esa curación sin fin? ¿Y cómo reponerse el nacimiento, el hastío, esa convalecencia incurable? La soberbia inutilidad. Fuera de los escépticos griegos y de los emperadores romanos de la decadencia, todos los espíritus parecen sometidos a una vocación municipal. Solo aquellos han emancipado los unos por la duda y los otros por la demencia de la obsesión insípida de ser útiles. Habiendo promovido lo arbitrario al rango de ejercicio o de vértigo, según que fueran filósofo o retoño estragado de los antiguos conquistadores, no estaban apegados a nada. En este aspecto evocan a los santos, pero mientras que estos no debían derrumbarse jamás, ellos se encontraban a merced de su propio juego, amos y víctimas de sus caprichos, verdaderos solitarios porque su soledad era estéril. Nadie la ha tomado como ejemplo, y ellos mismos no lo proponían como tal. De este modo no se comunicaban con sus semejantes más que con la ironía o el terror. Ser el agente de la disolución de una filosofía o de un imperio. ¿Puede imaginarse orgullo más triste y más majestuoso? Matar por una parte la verdad y por otra la grandeza, manías que hacen vivir al espíritu y la ciudad. Socavar la arquitectura de malentendidos sobre la que se apoya el orgullo del pensador y del ciudadano. Agilizar hasta el farseamiento los resortes de la alegría de concebir y de querer. Desacreditar por medio de las sutilezas del sarcasmo y del suplicio las abstracciones tradicionales de las costumbres honorables. Qué efervescencia delicada y salvaje.
Ningún encanto hay allí donde los dioses no mueren bajo nuestros ojos. En Roma, donde se lo importaba y reemplazaba, donde se le veía viajarse, que placer invocar fantasmas, con el único miedo, sin embargo, de que esta versatilidad sublime no capitulase ante el asalto de alguna severa e impura deidad. ¿Qué es lo que sucedió? No es fácil destruir un ídolo. Requiere tanto tiempo como el que se precisa para promoverlo y adorarlo. Pues no basta con aniquilar su símbolo material, lo que es sencillo, sino también sus raíces en el alma. ¿Cómo volver la mirada hacia las épocas crepusculares, donde el pasado se liquidaba ante ojos que sólo el vacío podía deslumbrar, sin enternecerse ante ese gran arte que es la muerte de una civilización? Y así como yo sueño haber sido uno de esos esclavos venidos de un país improbable, triste y bárbaro, para arrastrar en la agonía de Roma una vaga desolación embellecida con sofismas griegos, en los ojos vacantes de los bustos, en los ídolos disminuidos por supersticiones claudicantes, habría encontrado el olvido de mis ancestros, de mis yugos y de mis remordimientos. Uniéndome a la melancolía de los antiguos símbolos me habría liberado, habría compartido la dignidad de los dioses abandonados, defendiéndolos contra las cruces insidiosas, contra la invasión de los criados y de los mártires. Mis noches habrían buscado reposo en la demencia y en el desenfreno de los césares. Experto en desengaño, cribado en todas las flechas de una seguridad disoluta de fervores nuevos. Junto a las cortesanas en los lupanares escépticos en los circos de crueldades fastuosas, habría cargado mis razonamientos de vicio y de sangre, para dilatar la lógica hasta dimensiones con las que jamás soñó, hasta las dimensiones de los mundos que mueren. La exégesis de las decadencias. Cada uno de nosotros ha nacido con una dosis de pureza predestinada a ser corrompida por los hombres y por el trato con ellos, por ese pecado que se contra la soledad. Pues cada uno de nosotros hace lo imposible por no verse condenado a sí mismo. El semejante, el otro, es la fatalidad, sino tentación de decadencia. Incapaces de guardar nuestras manos limpias y nuestros corazones intactos, nos manchamos con el contacto de sudores extraños, nos revolvemos sedientos de asco y fervientes de pestilencia en el fango unánime. Y cuando soñamos, después de un tiempo, con mares convertidos en agua bendita, es demasiado tarde para zambullirnos en ello, y nuestra corrupción es demasiado profunda y nos impide ahogarnos allí. El mundo ha infectado nuestra soledad. La huella de los otros sobre nosotros se hacen imborrables. En las escalas de las criaturas, solo el hombre puede inspirar un asco perdurable. La repugnancia que provoca un animal es pasajera, no madura en el pensamiento. Mientras que nuestros semejantes atormentan nuestras reflexiones, se infiltran en el mecanismo de nuestro desapego del mundo, para confirmarnos en nuestro sistema de rechazo y aislamiento. Después de cada conversación, cuyo refinamiento indica por sí solo el nivel de una civilización, ¿por qué es imposible no echar de menos el Sahara? ¿O no envidiar a las plantas o a los monólogos infinitos de la zoología? Si por cada palabra logramos una victoria sobre la nada, no es sino para mejor sufrir su imperio. Morimos en proporción a las palabras que arrojamos en torno a nosotros. Los que hablan no tienen secreto y todos hablamos. Nos traicionamos todos los unos a los otros. Exhibimos nuestro corazón, verdugo de lo indecible. Cada uno se encarniza en destruir todos los misterios, comenzando por los suyos propios. Y si encontramos a los otros, es para embelecernos, en una carrera hacia el vacío, sea en el intercambio de ideas, o en las convenciones, o en las intrigas. La curiosidad ha provocado no solo la primera caída, sino las innumerables caídas de todos los días. La vida no es sino esta impaciencia de decaer, de prostituir las soledades virginales del alma por el diálogo, negación inmemorial y cotidiana del paraíso. El hombre solo debería escucharse a sí mismo en el éxtasis sin fin del verbo intransmisible, forjarse palabras para sus propios silencios y acorde audible a sus solos remordimientos. Pero el hombre es el charlatán del universo. Habla en nombre de los demás y de los otros. Su yo ama al plural. Y el que habla en nombre de los otros es siempre un impostor, políticos o reformadores. Y todos los que apelan a un pretexto colectivo son tramposos. La mentira del artista es menor solamente, pues solo se inventa a sí misma, fuera del abandono a lo incomunicable, de la suspensión en medio de nuestros arrebatos inconsolados y mudos.
La vida no es sino un estrépito, solo una extensión sin coordenadas y el universo una geometría aquejada de epilepsia. El plural implícito en el sé y el plural confesado del nosotros constituyen el refugio confortable de la existencia falsa. Solo, en algunos casos, el poeta toma la responsabilidad del yo, sobre él habla en su propio nombre. Él solo tiene el derecho a hacerlo. Pero la poesía se deprava cuando se hace permeable a la profecía o la doctrina, o a la misión, y así ahoga el canto y la idea entorpece el vuelo. El lado generoso de Schiller vuelve caduca la mayoría parte de su obra, y Jasper, felizmente, nunca sirvió para nada. El triunfo de la no autenticidad se cumple en la actividad filosófica, en esa complacencia en el sé, en la actividad profética, es decir, o religiosa, o moral, o política, o administrativa, esa apoteosis del nosotros. La definición es la mentira del espíritu abstracto, la fórmula inspirada, la mentira del espíritu militante. Una definición se encuentra siempre en el origen de un templo. Una fórmula reúne allí ineluctiblemente a los fieles. Así comienzan todas las enseñanzas. ¿Cómo no volverse entonces, por ejemplo, hacia la poesía? Pues ella tiene como la vía la excusa de no probar nada. La coalición contra la muerte. ¿Cómo imaginar la vida de los otros si hasta la propia parece apenas concebible? Se encuentra uno a alguien, se le ve hundido en un mundo injustificado e impenetrable, en un amasijo de convicciones y también de deseos, que se superponen a la realidad como un edificio mórbido. Habiéndose forjado un sistema de errores, sufre por motivos cuya nulidad espanta al espíritu y se enfrenta a valores cuya ridiculez salta a la vista. Su empresa podrían parecer otra cosa que baja tela, y la simetría febril de sus preocupaciones mejor fundada que una arquitectura de naderías. Al observador exterior, lo absoluto de cada vida se le revela intercambiable, y todo destino que sin embargo es inamovible en su esencia arbitrario. Si nuestras convicciones nos parecen fruto de una frívola demencia, ¿cómo tolerar la pasión de los demás, de los otros? Por sí mismo, por su propia multiplicación en la utopía de cada día. ¿Por qué necesidad esta persona, este ser humano, se encierra en un mundo particular y este otro en otro, de previsiones, el uno enfrente al otro? ¿Cómo sufrimos las configuraciones de un amigo o de un desconocido? La revelación de sus secretos nos llena de estupor. ¿Debemos referir sus tormentos al drama o la farsa? Eso depende por completo de las benevolencias o exasperaciones de nuestra fatiga, puesto que cada destino no es sino un estribillo que se agita en torno a unas cuantas manchas de sangre. Depende de nuestros humores ver en el proceso de su sufrimiento un orden superfluo y entretenido o un pretexto de piedad. ¿Cómo es difícil aprobar las razones que invocan lo existente? Cada vez que se separa uno de cualquiera de ellos, la pregunta que viene al espíritu es invariable. Uno se pregunta, ¿por qué no se muere? Pues nada más natural que imaginar el suicidio de los otros. Cuando uno ha atisbado por una intuición devastadora y fácilmente renovable su propia inutilidad, es incomprensible que cualquiera otro no haga lo mismo consigo mismo. Suprimirse parece un acto tan claro y simple. ¿Por qué es tan raro? ¿Por qué todo el mundo le elude? Es que si la razón desautoriza el apetito de vivir, la nada que hace prolongar los actos es sin embargo de una fuerza superior y devastadora en todos los absolutos. Explica la coalición tácita de todos los mortales contra la muerte. Y no solo es el símbolo de la existencia, sino la existencia misma. Es el todo en su propia civilización. Y esa nada, ese todo no puede dar un sentido a la vida, pero la hace al menos preservar en lo que es un estado de no suicidio. La supremacía del objetivo. ¿Cómo no puede haber sino un número restringido de posiciones cara a los problemas últimos? El espíritu se encuentra limitado a su expansión por ese límite natural que es lo esencial, por esa imposibilidad de multiplicar indefinidamente las dificultades capitales. La historia se ataría únicamente en cambiar el rostro a cierta cantidad de interrogaciones y de soluciones. Lo que el espíritu inventa no es más que una serie de calificaciones nuevas. Vuelve a bautizar los elementos busca en su léxico epítetos menos usados para un mismo inmutable dolor. Siempre se ha sufrido, pero el sufrimiento ha sido sublime o justo o también ha sido absurdo, según la visión del conjunto que el momento filosófico o la sensación de esa persona sostenía. La desgracia es lo que constituye la trama de todo lo que respira y de todo lo que existe. Pero sus modalidades han evolucionado.
han compuesto esa sucesión de apariencias irreductibles que inducen a cada existente a creer que es el primero en sufrir de esa forma. El orgullo de esta unicidad le incita a enamorarse de su propio mal y hacerlo durar. En un mundo de sufrimientos, cada uno de ellos es sobrecista con respecto a todos los otros. Todos piensan que su sufrimiento es mayor que el que está al lado. Y la originalidad de la desgracia es debida a la calidad verbal que las aísla en el conjunto de las palabras y las sensaciones. Los calificativos cambian y ese cambio se llama progreso del espíritu. Suprimirlo. Todo. ¿Qué quedaría la civilización? La diferencia entre la inteligencia y la estupidez reside solamente en el manejo del adjetivo, cuyo uso no diversificado constituye la banalidad. Incluso Dios no vive más que por los calificativos y por los adjetivos que le añaden. Esta es la razón de ser de toda la teología y de toda la religión. Así el hombre, calificando siempre diferentemente la monotonía de su infelicidad, no se justifica ante el espíritu más que por la búsqueda apasionada del nuevo adjetivo. Y sin embargo esta búsqueda es lamentable. La miseria de la expresión, que es la miseria del espíritu, se manifiesta en la indigencia de las palabras, en su agotamiento y degradación. Los atributos, merced a lo que determinamos las cosas y las sensaciones, yacen finalmente ante nosotros como carroñas verbales, y dirigimos miradas llenas de nostalgia al tiempo el que no desprendía más que un olor a cerrado. Todo alejandrismo proviene finalmente de la necesidad de ir a las palabras, de prestar a su marchitamiento el suplemento de un refinamiento alerta, pero acaba en un agotamiento donde el espíritu y el verbo se confunden y descomponen. Etapa idealmente postrera de una literatura o de una civilización. Imaginémonos a un Valery con un alma de un Nerón. Mientras nuestros sentidos frescos y nuestro corazón ingenuo se reencuentran y deleitan en el universo de las calificaciones, prosperan al azar del adjetivo, el cual una vez disecado se revela impropio y deficiente. Decimos, por ejemplo, del espacio y del tiempo o del sufrimiento que son infinitos, pero infinito no tiene más alcance, por ejemplo, que hermoso o sublime, armonioso o feo, otros adjetivos que podemos sumar. Quiere uno restringirse a ver el fondo de las palabras, pero en el fondo no se ve nada, pues este separado del alma expansiva y fértil que lo cultiva en el fondo es vacío y nula. El poder de la inteligencia se ejercita entonces en proyectar sobre ese lustre, sobre esa falacia, en pulirlo y hacerlo deslumbrante. Y este poder, este artificio erigido en sistema es lo que llamamos cultura. Y así ese artificio se sostiene sobre un trasfondo de nada. El diablo tranquilizado. ¿Por qué Dios es tan incoloro? ¿Por qué Dios tan débil? ¿O tan mediocremente pintoresco? ¿Por qué carece de interés? ¿Por qué no es un alma humana típica con doblez? ¿Por qué se nos parece tan poco a nosotros mismos? ¿Existe una imagen menos antropofética y más gratuitamente lejana? ¿Cómo hemos podido proyectar sobre él resplandores tan pálidos y fuerzas tan claudicantes? ¿A dónde han fluido nuestras energías y dónde se han vertido nuestros deseos? ¿Quién absorbió entonces nuestro superávit de insolencia vital? ¿Nos volveremos hacia el diablo, hacia su contraparte? Pero no sabríamos dirigirle oraciones a él. Adorarle sería rezarnos a nosotros mismos, introspectivamente. No se ora a la evidencia. Lo exacto no es objeto de culto. Hemos colocado en nuestro doble, en ese archiduque contrario a Dios, todos nuestros atributos, y para alzarle con semblante de solemnidad lo hemos vestido de negro, nuestras vidas y nuestras virtudes de luto, dotándole de maldad y de perseverancia, nuestras cualidades dominantes. No hemos agotado para volverle tan vivo como sea posible. Nuestras fuerzas se han consumido en forjar su imagen, en hacerla de arcilla, saltarina, inteligente, irónica y sobre todo mezquina. Las reservas de energías con las que contábamos para forjar a Dios se reducían a nada. Entonces recurrimos a la imaginación y a la poca sangre que nos quedaba. Dios no podía ser sino el fruto de nuestra anemia, una imagen tan valiente y raquítica. Es bueno, en el fondo, es suave y es sublime, es justo, es algo antihumano. Pero ¿quién se reconoce en esa mezcla fragante de agua de rosas relegada a la trascendencia? En ese ser sin doblez, que carece de profundidad y de misterio y que no esconde nada. Solo la impureza es signo de realidad. Y si los santos no carecen completamente de interés, es que su sublimidad se mezcla con la novela y su eternidad se presta a la biografía. Sus vidas indican que han abandonado el mundo por un género susceptible de cautivarnos de vez en cuando. ¿Por qué rebosa vida? En el fondo el diablo no tiene ningún altar. Él se reconoce demasiado, nos reconocemos demasiado en él para adorarle. Le
le detestamos a sabiendas, se repudia y cultiva los atributos indigentes de Dios. Pero el diablo no se queja y no aspira a fundar una religión. No estamos nosotros aquí para precaverle de la inacción y el olvido. Paseo sobre la circunferencia. En el interior del círculo que encierra a los seres en una comunidad de intereses y esperanza, el espíritu enemigo de los espejismos se abre un camino desde el centro hacia la periferia. No puede soportar de cerca el hervidero de los humanos. Quiere contemplar de tan lejos como sea posible la simetría maldita que los une. Ve mártires por todas partes, los unos sacrificándose por necesidades visibles, los otros por necesidades incontrolables. Todos presos a enterrar su nombre bajo una certeza. Y como todos no pueden lograrlo, la mayor parte espía con la banalidad el exceso de sangre que soñaron. Sus vidas están hechas de una inmensa libertad de morir que no han aprovechado. Inexpresivo holocausto de la historia, la fosa común los devora. Pero el ferviente de las separaciones, buscando caminos que las hordas no frecuentan, se retira hacia el margen extremo y evoluciona sobre el trazado del círculo, que no puede franquear en tanto que siga sometiendo a un cuerpo. Sin embargo, la conciencia planea más lejos, totalmente pura en un hastío sin seres ni objetos. No sufriendo ya, superior a los pretextos que invitan a morir, olvida al hombre que es su soporte. Más irreal que una estrella percibida en una alucinación, sugiere la condición de una pirueta sideral, mientras que sobre la circunferencia de la vida el alma se pasea sin encontrarse más que con ella misma y sin potencia para responder a la llamada del vacío. Los domingos de la vida. Si las veladas dominicales fueran prolongadas durante meses, ¿qué sería de la humanidad emancipada del sudor, libre del peso de la primera maldición? ¿La experiencia valdría la pena? Es más que probable que el crimen llegara a ser la única diversión y que el desenfreno pareciera candor. El aullido melodía y la mofa ternura. La sensación de la inmensidad del tiempo haría de cada segundo un intolerable suplicio, un pelotón de ejecución capital. En los corazones más llenos de poesía se instalaría un canibalismo estragado y una tristeza de hiena. Los patíbulos y los verdugos languidecerían. La iglesia y los burdeles estallarían de suspiros. El universo transformado en tarde de domingo. Es la definición del hastío y el fin del universo. Retirar la maldición suspendida sobre la historia, y ésta desaparece inmediatamente. Lo mismo que la existencia, en la vacación absoluta, descubre su ficción, su mentira. El trabajo es una construcción en la nada que se forja y consolida los propios mitos de esa nada. Embriaguez elemental excita y cautiva la creencia en la realidad, pero la contemplación de la pura existencia, contemplación independiente de gesto y objeto, no asimila más eso que lo que no es. Los desocupados por eso captan más cosas y son más profundos que los atareados o los trabajadores. Ninguna empresa limita los horizontes de los desocupados. Nacidos en un eterno domingo, miran y se dejan mirar. Y la pereza conlleva un escepticismo fisiológico y la duda de la carne. En un mundo transido de ociosidad serían los únicos en no hacerse asesinos, pero no forman parte de la humanidad. Y puesto que el sudor no es su fuerte, viven sin sufrir las consecuencias de la vida y del pecado. No haciendo el bien ni el mal, desdeñan espectadores de la epilepsia humana las semanas del tiempo. Los esfuerzos que asfixian la conciencia, que deberían temer de una prolongación ilimitada de ciertas tardes, sino el pesar de haber sostenido evidencias groseramente elementales. Entonces la exasperación en lo verdadero podría inducirla a imitar a los otros y complacerse en la tentación invelicedora de las tareas. Tal es el peligro que amenaza la pereza, supervivencia milagrosa del paraíso. La única función del amor, asimismo, es ayudarnos a soportar las veladas dominicales, crueles e inconmensurables, que nos llenen para el resto de la semana y para toda la eternidad. Sin la seducción del espasmo central, no harían falta 1000 ojos para llantos ocultos, y si no, uñas que morder, uñas kilométricas. ¿Cómo matar de otra manera este tiempo que ya no transcurre? En estos domingos interminables el dolor de ser se manifiesta plenamente. A veces uno llega a olvidarse en alguna cosa, pero ¿cómo olvidarse en el mundo mismo y de sí mismo? Esta imposibilidad es la definición del dolor. Es que este aquejado por él no se curará nunca, aun cuando el universo cambiara completamente, solo su corazón debería cambiar, pero es inmodificable.
También para él existir no tiene más que un sentido: zambullirse en el sufrimiento, hasta que el ejercicio de una cotidiana nirvanización le eleva la percepción de la irrealidad de todo lo que existe y de su propia existencia.